¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues es un placer para mí estar frente a ustedes y ahora quiero seguir compartiendo enseñanzas para la vida. No escondas tu llamado es el tema del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Déjame dar una breve introducción. No sé cuántos de nosotros hemos en alguna ocasión escondido algún secreto por un tiempo considerable. Hay cosas que debemos guardar porque son cosas muy personales, muy íntimas. Sin embargo, hay otras situaciones que son muy especiales que deben ser reveladas a aquellos quienes nos rodean. Por ejemplo, algún ascenso prometido en el trabajo que de pronto nos lo dan, bueno, es un motivo por el cual contarles a los demás. Es un motivo de agradecimiento. La noticia, por ejemplo, de que estás embarazada, ¿no? Que un matrimonio está esperando un hijo, etcétera. Hay varias situaciones. Hay situaciones que nos suceden en la vida y que debemos gritar a los cuatro vientos, como dicen. Especialmente cuando son bendiciones que vienen de parte de Dios para beneficio no solamente de nosotros o de nuestra familia, sino para un beneficio colectivo. Cuando se trata de un llamado de parte de Dios para algún ministerio, para algún servicio, si es necesario ponerlo en oración primeramente para que Dios nos confirme y o nos indique el tiempo en que debemos dar ese paso de fe. Está de más decirlo, pero es necesario volver a repetirlo. Cuando Dios llama, debemos responder cuanto antes. No tardar mucho, o más bien, pues no deberíamos de tardar nada en responder que sí. Y sobre todo, ponernos a sus órdenes a la brevedad. El siguiente pasaje es muy breve, pero nos enseña acerca de qué es lo que Samuel hizo con su llamado de parte de Dios. Vamos a ver si lo ocultó o lo dio a conocer. Vayamos entonces al pasaje. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 15 al 18, y quiero que vayamos a leerlo juntos. Dice así: Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Bien, vamos analizando el texto. Después de haber recibido este mensaje, Samuel se quedó despierto. ¿Se recuerdan el devocional de ayer? Se quedó despierto en su cama pensando en lo que habría de decir, aunque el asunto estaba más bien en cómo se lo iba a decir al sacerdote Elí. La petición que le hizo Elí de que no le ocultara nada debió serle de gran ayuda. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Sospechaba el sacerdote lo que su joven ayudante le iba a decir? Lo cierto es que Elí no había perdido la fe, que al aceptar sin cuestionamientos lo que le dijo Samuel, lo estaba reconociendo como profeta del Señor. Así lo muestran sus palabras. Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca, hágase tu voluntad. Elí reconoció que ese primer acto de Samuel como profeta venía de parte de Dios. Ese fue solo el comienzo de un ministerio profético público que duraría toda su vida y que sería reconocido por todo el pueblo como un llamamiento divino. Ya que la palabra de Jehová, dice la escritura al inicio de este libro, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había casi profecía o estaba muy limitada. Sin embargo, ahora sería común que él hablara, puesto que había encontrado un hombre en quien confiar. Algunos principios interesantes son los siguientes. Con un espíritu de sumisión humilde y sin murmuración debemos recibir las dispensaciones de Dios, por severas y aflictivas que sean. El sacerdote Elí debió tener esta actitud al recibir las palabras del joven Samuel. La pregunta aquí es, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo si el Señor nos dijera que su juicio ha llegado, que el tiempo ha llegado y que hay otro siervo que nos va a relevar? Me temo que para muchas personas que son líderes, pastores, esto sería como una noticia de peso.
Pero el siervo de Dios debe estar siempre dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida, por muy difícil que le sea. Y hablando de este aspecto, dejar entregar el relevo para que otro venga. Y saber que el tiempo del término de nuestro ministerio, de su ministerio o servicio puede llegar a un fin por diferentes razones. Todo aquel que recibe un llamado de Dios en algún momento tendrá temor del qué dirán o simplemente no se sentirá capaz de llevar a cabo la tarea asignada. Se debe recordar que si el Señor es quien llama, Él mismo es quien capacita y da gracia para con Él mismo y con los hombres. No retengas aquello que Dios te ha dado, ponlo cuanto antes a trabajar. Esa sería la aplicación, la exhortación el día de hoy. Recordemos que somos administradores de todo aquello que tenemos, de nuestro cuerpo, de nuestros recursos, de nuestro trabajo, inclusive de los ministerios que el Señor nos quiera dar. Todo, recordemos, todo proviene de Dios, aún nuestro llamado mismo, nuestra vocación y aquello a lo cual nos dedicamos también viene de parte de Dios. Daremos cuenta de los resultados de nuestros ministerios, de nuestros trabajos, sean dentro o fuera de la iglesia. Samuel había sido escogido por Dios desde antes de su nacimiento, recordemos, ahora había sido llamado y ya había respondido positivamente a una tarea privilegiada, pero llena de grandes y difíciles desafíos. Cuando estemos bien seguros que es Dios quien nos ha llamado, pongamos manos a la obra y dediquémonos a aquello que por gracia de Dios hemos sido escogidos. Jamás escondas tu llamado ni tengas temor de llevarlo a cabo. Mejor ponte en manos de Dios, compártelo con otros y comienza a dar pasos de fe que sin duda Dios nos va a respaldar. Ese es el mensaje, el devocional del día de hoy, muy breve. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Si Dios quiere, el día de mañana nos vemos. Que el Señor te bendiga.